Una de las cosas que más nos afecta hoy es la preocupación. ¿Cuántos de nosotros consideramos que somos personas preocupadas? ¿Quién se preocupa por todo? Levante la mano, sea honesto, por favor. Muy bien, ahí está, todo lo que se preocupan por todo. Muy bien. Tenemos esta preocupación constante o siempre estamos preocupados y esa preocupación se ve reflejada en distintas áreas. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es una preocupación desbordada. ¿Estamos? La depresión también es una preocupación desbordada. ¿Qué es lo que preocupa o qué es lo que nos hace preocupar todo? Estamos preocupados por todo. Nos preocupa todo lo que está a nuestro alrededor, la familia, el matrimonio, el trabajo, el mañana, el pasado mañana y la siguiente semana también. Estamos preocupados todo el tiempo por todo. Y esta preocupación o este problema está afectándonos tanto a los seres humanos que estamos empezando a manifestar enfermedades por causa de la preocupación, ¿sí o no? Cuando tú vas al médico, yo no sé si has ido al médico y te duele la cabeza, o de repente vas al médico porque tienes náuseas, y siempre estás con el estómago mal, o estás con el estómago flojo constantemente, y te vas al médico y te hacen exámenes, endoscopía, colonoscopía, tomografía, resonancia magnética, te toman todo, ecografía, de todo, te sacan foto, todo lo que puedan hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando vas, el médico revisa tu historial y dice, pero usted está bien. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Si todo está bien físicamente, ¿cuál es el diagnóstico? Estrés, ¿cierto? Ya es estrés. Y el doctor, cuando no encuentra también algo que esté mal, te va a decir, tienes estrés, tienes que relajarte, algo. Y ahí empiezan las preguntas del médico. ¿Te ha pasado algo últimamente? ¿Has perdido un familiar? ¿Tu matrimonio está bien? ¿Tus hijos están bien? Empieza a preguntarte por qué la preocupación te está enfermando. Te está enfermando. Una encuesta global de Gallup encontró que el 44% de los trabajadores en el mundo experimentan estrés crónico. Y en América Latina, el 51%, mire, escuche esto, el 51% de los trabajadores tienen o presentan niveles altísimos de estrés. En el Perú, ¿sufrimos de estrés crónico, sí o no? Claro, hablemos de Lima específicamente en nuestra ciudad. ¿Cuántos años de su vida pasa una persona que vive en Lima en un bus de transporte público? ¿Sabe? Una persona que vive en promedio 70, 80 años, pasa 7 años de su vida en un bus de transporte público. Por las distancias que tenemos. Y no solo por las distancias, sino por el tráfico, la cantidad de carros. ¿Cuántos son choferes? Levanten la mano. Muy bien. ¿Reniegan o no reniegan cuando están manejando? Claro, reniegas. Pero no solo reniegas, todos los que vamos en un transporte renegamos porque el tráfico es mucho o de repente estás tú yendo tarde al trabajo y no sé si te ha pasado, pero el policía rompe el semáforo. Y tú estás apurado y justo cuando tú estás llegando ya para pasar, el policía te señala y te dice, no, tú no. Y hace pasar al otro. Yo lo bendigo. No digo, Señor, que tu gloria lo aplaste o algo así, porque ¿cómo me vas a dejar aquí? Yo falta era solo una rueda y avanzaba. Pero eso muchas veces nos hace renegar. Y cuando tú vas a una escuela de manejo, la gente cuando te propone que estudies en su escuela dice, te enseñamos manejo defensivo. ¿Por qué te dicen eso? Porque Lima es una de las peores ciudades en el mundo para manejar. Entonces tienes que manejar defensivamente. Tienes que pensar en lo que tú haces y en lo que otros choferes van a hacer. Entonces te enseñan el manejo defensivo. No está funcionando porque seguimos manejando mal, ¿no? Pero la idea es que por lo menos lo intentamos. Pero eso nos estresa. Nos estresa el tráfico, nos estresa la situación social, nos estresa la inestabilidad económica, nos estresa la sobrecarga laboral, nos estresa la falta de control, nos estresa la falta de tiempo libre, nos estresa la falta de conexión social, no tenemos amigos, no tenemos para salir, nos estresa o nos preocupa la salud mental o física, nos preocupa lo que le pasa a los hijos, nos preocupa lo que le pasa a la familia, nos preocupa lo que le pasa a los demás. Y si eres un líder, no es suficiente con tus preocupaciones porque los trabajadores que tengas a tu cargo o la gente a tu cargo, ¿qué va a venir a darte? Preocupaciones.
Entonces, no es suficiente con tus preocupaciones, también cargas las preocupaciones de otros. ¿Estamos? Y eso te lleva a insomnio. ¿Cuántos se han quedado 3 de la mañana con los ojos abiertos, mirando el techo? Se te quita el sueño. La gente piensa que a las 3 de la mañana te despiertas porque las brujas salen. No, es porque el cuerpo está haciendo un trabajo físico y a las 3 de la mañana te pasa la voz. Antes de que empieces el sueño más profundo. Y por eso te despiertas. Y empiezas ¿a qué? A pensar y a preocuparte por todo. ¿Te imaginas conversaciones? ¿Las resuelves en tu cabeza o las complicas? ¿Cierto? Y ya quieres dormir. Llega un punto en el que ya no puedes. ¿Y qué empiezas a hacer? Contar ovejas, cuentas cabras, chivos, jirafas, tigres, nada. Sigues pensando porque ahora te estresa el hecho de que no puedes dormir. ¿Cierto? Porque ahora te preocupa, no puedes dormir. Entonces, la preocupación tiene una tendencia, siempre va en crecimiento cuando nosotros lo permitimos. No va a ir, no va a decrecer. Entonces, la preocupación provoca dolores de cabeza, migrañas frecuentes, contracturas musculares, ¿cierto? ¿Cuánto les duele el cuello, el hombro, la espalda? ¿Cuántos decimos, he dormido, pero no he descansado? ¿Sí o no? ¿Cuántos nos levantamos y decimos, creo que vamos a cambiar el colchón? No, sí es el colchón. No son las preocupaciones, no, es el colchón. No, le echamos la culpa al colchón. Yo creo que vamos a dormir en el suelo, mejor, más. Los chinos duermen en el suelo. Y empezamos a buscar cosas para poder estar más tranquilos. ¿Qué más nos produce la preocupación? Palpitaciones. ¿Alguien le palpita el ojo? ¿Alguna vez le ha palpitado el párpado? Mejor dicho, porque el ojo no palpita, es el párpado. ¿Sí? Pero ¿te palpita aquí? Sí, alguien me decía, cuando están hablando de ti, palpita el ojo. No, estás estresado. Sí, empezamos a creer cosas, pero la verdad es que estás estresado y el ojo te palpita. ¿Estamos de acuerdo? Te da eso, la presión puede subirse. Agotamiento crónico, estás cansado todo el tiempo porque estás constantemente preocupado y estás cansado de estar preocupado. Empieza la sudoración, pierdes el apetito. ¿Cuántos pierden el apetito cuando están preocupados? Muy bien, son pocos. ¿Cuánto les da apetito cuando están preocupados? Vamos, estamos ahí, muy bien. Entonces, la idea es que te da eso, comes por ansiedad, empiezas a temblar. ¿A cuánto les tiembla la mano? ¿Cierto? Yo estiro y la señalo, Jamie, le digo, mira allá, y mi esposa, ¿dónde? Me dice, porque mi mano está... No, entonces, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque estás preocupado. Tensión corporal generalizada. Hermanos, la preocupación nos está sobrepasando. Y no solo eso, la preocupación excesiva nos está lastimando. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que saber que la palabra habla de eso. La Biblia nos va a hablar de la preocupación excesiva. Seguimos hablando en el Sermón del Monte y Jesús en el Sermón del Monte trata temas importantes, relevantes para la iglesia. Y uno de los temas relevantes para la iglesia es el exceso de preocupación. Y Jesús va a tratar este tema y nos va a explicar por qué no debemos preocuparnos, cuáles son las causas de esta preocupación excesiva y qué debemos hacer para resolver esta preocupación. Entonces vamos a leer el pasaje, ¿estamos de acuerdo? Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante dice lo siguiente. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos?
Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Me? Tremenda palabra de Jesús, hablándonos en el Sermón del Monte. Empieza siendo enfático. Él dice, no te preocupes. Cuando Jesús habla de esto, está tratando una verdad para nosotros. Y necesitamos detenernos para analizar esta verdad. Y lo primero que tenemos que analizar es cuáles son las características de la preocupación para poderla reconocer. Necesitamos saber cuáles son las características de la preocupación. Y la preocupación es preocuparse de algo. Viene de esto, de preocuparse, es estar ocupado de algo que no ha sucedido todavía. ¿Estamos? Eso es la preocupación. Ay, mañana va a llover. ¿Qué estás haciendo? Estás pensando en lo que todavía no está sucediendo. Mañana seguro me van a llamar la atención. Y ya estás pensando en eso toda la noche. ¿Qué estás haciendo? Te estás preocupando. Y lo que Jesús está enfatizando en este pasaje es que una de las preocupaciones más presentes en nosotros es la preocupación por lo material. Por las cosas básicas que comeremos, que vestiremos, cómo vendrá el día de mañana, las cargas, los problemas. Jesús va a abordar esta preocupación. Y él dice, preocuparse es estar ocupado de algo antes de tiempo. Y la palabra griega para utilizar en este pasaje en preocupación es merimnao, que significa mente dividida o mente distraída. Cuando tú tienes un problema, no sé a cuántos padres les pasa, pero de repente estás en casa y te llega una notificación del colegio. Tu hijo se portó mal. ¿Qué haces en ese momento? Te preocupas porque dices, ¿qué voy a hacer con este muchachito, esta muchachita? ¿Cómo? ¿Qué habrá hecho? Y empiezas a pensar todas las posibilidades. ¿Qué pasó? Tu mente en ese momento se ha dividido. Eso es preocupación. A eso es lo que Jesús está hablando. La mente está dividida porque estamos preocupados. Miguel Núñez tiene una frase que quiero que tú puedas anotar y es la siguiente. Él dice, la preocupación desenfoca la mente, agranda los problemas y roba la paz. Mira qué interesantes. La preocupación desenfoca la mente, te roba el pensamiento, la preocupación. Agranda los problemas. Un problema es pequeñito, pero uno lo hace gigantesco. Pero también te roba la paz. Porque una vez que te preocupas, ya no puedes estar en paz. Ya empiezas a darle tu tiempo a esa preocupación. Pastor, pero está mal preocuparse. Sí, está mal preocuparse y te voy a explicar por qué. Porque a veces nosotros pensamos que preocuparse está bien porque todos lo hacen, pero no porque todos lo hagan o porque hagan todos algo significa que es bueno. ¿Estamos? ¿La preocupación es natural del ser humano? ¿Sí o no? Sí, es una respuesta natural. ¿Jesús pensaba que no deberíamos preocuparnos? No. Pero lo que está diciendo es que no nos preocupemos en exceso. Que no dejemos que la preocupación domine nuestra mente. Dile a la persona que está a tu lado, no te dejes ganar por la preocupación. La preocupación, hermanos, es como una sombra, una gran sombra. A veces parece pequeña, pero es como una ilusión que paraliza. Yo no sé si alguna vez has jugado a hacer esto de la sombra con tu dedo. Cuando la luz te alumbra, tú vas a poner, y mira mi sombra ahí, ¿sí o no? ¿Sí? Mi dedo en la sombra es más grande que mi dedo real, ¿sí o no? Ya, esa es la preocupación. Mi dedo no es tan grande. No estoy hablando del estómago, estoy hablando del dedo. Ve el dedo. ¿Ok? No se enfoque en eso. En el dedo. El dedo en la sombra es más grande que en la realidad. La preocupación es esa, es la sombra. Tu problema es así, pero tú lo ves gigantesco. Y te agobia, y te abruma. Es como, por ejemplo, la neblina. Yo no sé si alguna vez has experimentado una neblina muy densa, que llega que tú sales a la puerta
y ni siquiera miras la casa del frente. Cuando teníamos nuestra sede en Pachacute, eso pasaba. Estábamos en el servicio en invierno y de repente mirábamos y toda la neblina bajaba, porque estábamos casi en la punta del cerro. Y bajaba la neblina y salíamos a la puerta del templo y no mirábamos la casa del frente. Era una neblina muy, pero muy densa. En Pachacútec tuve que utilizar por fin las luces de neblinas que normalmente no se utilizan. Allí las tuve que utilizar. Realmente era impresionante, pero ¿sabes qué me llamó la atención leyendo y escuchando sobre la neblina? Una neblina densa de 700 metros de densidad, es decir, 7 cuadras de neblina densa, produce agua. Está compuesta por agua. ¿Sabes cuánta agua produce esa neblina? La mitad de este vaso. Así son nuestros problemas cuando estamos preocupados. Vemos una densa neblina, pero lo que lo produce es un vaso de agua. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? Te estás ahogando en un vaso de agua. Porque te estás preocupando en exceso. Y por eso el mandato de Jesús es: no se preocupe. No te preocupes. Mira, si volvemos a leer Mateo capítulo 6, versículo 25, dice: por eso les digo, Jesús viene hablando. ¿Qué hablamos la semana pasada? De las posesiones materiales y de nuestra actitud frente a las posesiones materiales y de cómo Dios nos va a proveer, porque Dios es nuestro Señor y nuestro Señor nos cuida. ¿Amén? ¿Ve? Eso, muy bien. Entonces nuestro Señor nos cuida y por eso nosotros tenemos que confiar en Él. Ahora, inmediatamente cuando termina de hablar eso, no puedes tener dos señores, o amarás a uno o reprenderás al otro, ¿cierto? Cuando termine ese versículo, inmediatamente Jesús dice algo: no te preocupes. Porque ya vimos que si tú haces a Dios tu Señor, el primer mandamiento de Jesús es: por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. Es un mandamiento de parte del Señor. Pero quiero que veamos un poquito de las características de la preocupación. La preocupación es 5 cosas. Lo primero es pesimista. La preocupación es pesimista, siempre espera lo peor. Uy, no, mañana me van a despedir. Ya lo vi, el otro día mi jefe pasó y respiró a mi lado. Siempre que respira alguien al lado de alguien, lo despide. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Me van a despedir, me van a despedir, me van a despedir. Y todas las noches, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a alimentar a mis hijos? ¿Dónde voy a conseguir trabajo ahora? ¿Cómo voy? Nadie te ha dicho nada, pero tu cabeza, tu preocupación es pesimista. La segunda característica de la preocupación es que es futurista. Intenta controlar un mañana que no puede dominar. ¿Podemos controlar el mañana? ¿Lo podemos controlar, sí o no? Es como cuando alguien dice: voy a hacer un evento el sábado. No sé si se acuerdan cuando hicimos la mañana de fútbol deportiva que hicimos como iglesia. Toda esa semana llovió. Y decíamos: el sábado va a llover. Entonces yo empecé a preocuparme: Señor, que no llueva, que no llueva. Y el día del sábado que llegó el evento, nubla, va a llover. Preocupado toda la semana. Mi pregunta es: ¿yo puedo cambiar el clima? ¿Yo puedo alterar el clima? Sé que te preocupas. Va a ser lo que tenga que ser. ¿Y qué pasó? Nadie llevó bloqueador, salvo algunos. No llevamos gorros y salió un sol. Y como me dijo mi hermano Manuel, esto no es sol, pastor, esto es sol 50, porque salió un sol gigantesco, ¿sí o no? Y nos quemó. Cuando llegamos, el hermano Javier era un rojoto. Rojo. Yo estaba rojo, mi esposa era toda chaposita y a la semana todos pelados. Porque nos quemó el sol, porque nosotros no podemos controlar el clima. No podemos seguir preocupándonos por cosas que no podemos controlar. Y a eso se le llama, mis hermanos, ansiedad. Ansiedad es exceso del futuro. ¿Y si pasa? ¿Y si vengo? Dijo, me hace, no me dice, si me mira, entonces, y sí, eso es ansiedad. Y exceso de ansiedad, ¿qué te da? Ataque de pánico.
Tu cuerpo se siente que se está muriendo, pero la verdad es que no te está pasando nada. Cuando te da un ataque de pánico, ¿qué sientes? ¿Que te va a dar un infarto? Me está palpitando el corazón, me va a reventar el pecho. Te toman las pulsaciones 60. Tu cuerpo está bien, pero tu mente te dice, te vas a morir. Eso es un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Por exceso de futuro, de preocupación. Entonces la preocupación es futurista. En tercer lugar, la preocupación es nostálgica. Vive del pasado. Ay, yo hace años en la iglesia predicaba. Yo antes hacía. Uy, recuerdo cuando me entraba el Gym 32. Tiempos que hay. Cuando era ese. Ahora soy sobre XL, ¿no? Entonces, porque ya me he subido de peso. Pero empezamos a vivir del pasado. ¿Sabes lo que es exceso de pasado? Exceso de pasado es depresión. La depresión es exceso de pasado. Es lo que me hicieron, es lo que pasé, ay, lo que viví, es que mis padres no me dieron, es que si mi esposo se hubiese portado así, es que si mi esposa se hubiese portado así, es que si me hubiesen dado eso, ay, si yo hubiese nacido en Miraflores, si hubiese nacido en Estados Unidos, ay, si hubiese nacido en Rusia, ¿entiendes? Y ay, empezamos a pensar en el pasado, lo que tuvimos y lo que no tuvimos. Y el exceso de eso que nos lleva a que una mañana de repente te despiertas y dices, hoy no me quiero levantar. Hoy no tengo ganas de nada. ¿Qué hace una persona deprimida? No se baña. ¿Por qué? Pues que no tiene ganas de vivir. Porque no hay nada por qué vivir. No se baña. Algunos no se bañan porque ya, pues, ¿no? Pero hay que bañarse. Entonces, si te vemos sucio, estás deprimido. Esa es la fachada perfecta, ¿no? Pero la idea es esa. El exceso de pensamientos del pasado te promueve depresión porque te quita la esperanza del futuro. Porque tu mente se ha estacionado en el pasado. Y la preocupación es nostálgica. La preocupación también es especulativa. Se basa en suposiciones que rara vez se cumplen, hermanos. El 90% de las cosas que nos preocupan no se cumplen. Búsquenlo donde quieran. El 90% de nuestras preocupaciones no se cumplen. Yo no sé cuántos de ustedes son estresados y hacen conversaciones. Mañana voy a tener una reunión de trabajo. Entonces, si mi jefe me dice esto, yo le respondo. Y si él me responde, entonces yo le respondo por aquí. Y vamos, ya. Tú armas la conversación y terminas. Le gané a mi jefe, ya. Ahora sí vamos a dormir. Te ganaste a nada, no hablaste. Y al día siguiente te levantas. Listo, vas a la reunión y tu jefe te escribe, oye, lamento que hoy día no nos podamos reunir, no llego. Dios te bendiga, ¿no? Te pasaste toda la noche pensando en la conversación y al día siguiente no sucedió, porque el 90% de nuestras preocupaciones no se hacen realidad. ¿Alguien me sigue hasta ahí? La preocupación es especulativa y por último, la preocupación es ilógica, porque la preocupación no resuelve nada. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos resuelto algo preocupándonos? ¿Cuántos de nosotros hemos resuelto algo preocupándonos? Si tú tienes una empresa y tienes que pagar una planilla y no tienes para pagar la planilla, ay, me voy a preocupar para que esa planilla se pague. ¿Así funciona? No, porque la preocupación no resuelve nada, nada. Lo único que hace es agotarte porque te quita tiempo y cuando pasas tiempo preocupándote te das cuenta que te estuviste pensando 2 horas y si pasaron 2 horas perdiste tiempo de hacer otras cosas productivas y te frustras más. Por eso Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. No te preocupes por nada. No dice, preocúpate por esto, puedes preocuparte por estas necesidades básicas. Está bien, no, no, no. La Biblia es clara. El apóstol Pablo escribe, Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, no se preocupen por nada. Pero ¿qué tienes que hacer para no preocuparte por nada? En cambio, ora por todo. Pero nosotros
No oramos por nada y nos preocupamos por todo. Estamos leyendo mal en la dislexia. No nos deja leer bien. Tenemos que aprender a leer correctamente. ¿Qué dice la palabra? No se preocupen por nada. Dile a la persona que está a tu lado, no te preocupes por nada. Tenemos que aprender. Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte y el apóstol Pablo, años más tarde, vuelve a reafirmar esto. ¿Por qué? Porque la iglesia es preocupada en sí misma. Porque los seres humanos nos preocupamos demasiado. Y Jesús, en segundo lugar, nos va a decir por qué prohíbe. Él no solamente dice, no se preocupen. La verdad es que lo enfatiza y lo manda. Jesús prohíbe que nos preocupemos. 3 veces lo dice en Mateo capítulo 6. En el versículo 25 dice, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. En Mateo capítulo 6, versículo 31 dice, no se preocupen por esto, por todo esto, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Y en Mateo 6:34 dice, no se preocupen por él mañana. Si alguien te dice 3 veces algo, ¿será importante, sí o no? ¿Será un mandamiento, sí o no? Si a tus hijos tú le dices, no agarres, no agarres, no agarres, ¿es una opción, es un mandato? Es un mandato. Si Jesús dice, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, ¿te está dando permiso para preocuparte o te está diciendo que no te preocupes? Está mandando, no te preocupes. No es una opción, amigos míos. Si Jesús es tu Señor, por eso mire de dónde estamos viniendo. Jesús viene del versículo 24 diciendo, definan quién es su Señor. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Señor? Jesús es nuestro Señor. Listo, ¿todos estamos de acuerdo en eso, sí o no? Entonces aceptamos su señorío. Y aceptar su señorío es aceptar sus mandamientos. Y es someterse a sus mandamientos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces todos nos sometemos al mandato de Dios, ¿sí o no? Amén, sí o no. Listo, entonces no te preocupes. Es un mandato. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora estamos preocupados porque nos preocupamos demasiado. ¿Entiende? No te preocupes. Jesús repite 3 veces esta orden. Y Jesús la sustenta. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no te va a dar órdenes por darte. Jesús te la sustenta. Jesús es un maestro. Es el mejor maestro de todos. Y Jesús te sustenta el por qué. Y mira, si tú lees el versículo 25, dice, no se preocupen por la vida diaria. Si tendrás suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Yo le dice, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso? En apologética, a estas preguntas que Jesús hace, a este argumento, se le llama un argumento a fortiori. ¿Qué es un argumento a fortiori? Es un argumento que presenta una verdad que es lógica. Pero después viene una frase que la refuerza porque es una consecuencia natural de la primera frase. ¿Qué significa esto? ¿Acaso no es la vida más que la comida? ¿Qué significa esto? ¿Quién te dio la vida? Dios. ¿Sí o no? Ya, si Dios nos dio la vida, ¿no te dará la comida? ¿Qué es más? ¿La vida o la comida? La vida. Entonces, si Dios tiene la capacidad de darte vida, ¿no tiene la capacidad de darte comida? Y continúa Jesús preguntando, ¿y no es el cuerpo más que la ropa? ¿Cuántos tienen un cuerpo? Los que no dijeron amén, estoy preocupado. Tenemos psicólogos aquí al final. ¿Cuántos tienen un cuerpo? Y si tienes un cuerpo, tienes ropa. ¿Cuántos se preocuparon por qué se iban a poner esta noche? ¿O se pusieron como judieron? Sí, también, se nota, ¿no? No, pero nos preocupamos y uno se mira en el espejo, ¿no? Porque te pones tu ropa. Pero lo que Jesús está diciendo, si Dios sustenta tu cuerpo, ¿no te dará la ropa también? Es un argumento sencillo. Si Dios tiene el poder para crear, ¿no te sustentará? Esto es el argumento lógico. Dios es un creador, es todopoderoso. Y si es todopoderoso, ¿no te podrá proveer? ¿No te podrá sanar?
¿No te podrá cuidar? ¿No tendrá una mejor vida para ti? ¿Amén? ¿Sí o no? Ese es el argumento que Jesús usa. Y nos dice, no te preocupes, porque si Dios es creador y es poderoso como dice que es, se va a encargar de ti. Se va a encargar de ti. Hermanos, Romanos 8:32 dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Y Dios tuvo la capacidad, el amor de Dios es tan inmenso por nosotros, que no dejó, no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿No nos dará también todo lo demás? Entonces no te preocupes. Entonces, no te preocupes. Hermanos, la preocupación es desconfianza en la provisión de aquel que ya nos dio lo más grande, la vida y la salvación. Y por eso Jesús pregunta, ¿dónde está tu fe? Mateo, lo dice. Versículo 30. Al final dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Porque el hecho de preocuparme manifiesta públicamente mi falta de fe en Dios, mi desconfianza en el poder de Dios. Por eso Jesús presenta argumentos lógicos. Si Dios te dio la vida, no te dará la comida. Y si te dio el cuerpo, no te da la ropa. ¿Por qué te preocupas? Son argumentos lógicos, ¿sí o no? Y por eso pregunta, ¿por qué tienen tan poca fe? Porque la preocupación es desconfianza en la provisión de aquel que ya nos dio lo más grande, la vida y la salvación. Pero ahora Jesús no solo nos explica, sino que nos da razones para no preocuparnos. Y nos da dos razones. Vamos a leer la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 26 en adelante. Dice, miren a los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Pero ¿no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas tus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro. Mira cómo lo afirma Jesús. ¿Qué dice? Ten por seguro que Él cuidará de ustedes. Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así Él va a cuidar de nosotros. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Cuántos creen que Dios cuida de nosotros? ¿Por qué tienes tan poca fe? Al preocuparte tanto por todo, tanto por las cosas. Hermanos, no te estoy hablando este mensaje desde una posición en la que yo no me preocupo por nada, por todo. Yo me preocupo por todo. Yo soy el primer confrontado en este mensaje. Y he caído de rodillas delante de Dios y decirle, perdóname, porque tienes toda la razón. Soy un preocupado y eso demuestra mi falta de fe. Y por eso ahora vemos que tantas personas en el Nuevo Testamento decían, incluso los discípulos, perdona mi incredulidad, perdona mi falta de fe. Y Jesús una y otra vez a ellos que caminaba con Él, les decía, ¿por qué tienen tan poca fe, amigos? Porque se preocupaban por todo. Pero Jesús dice, no se preocupe, porque Dios cuida de su creación. ¿Cuál es la primera razón para no preocuparnos? Dios cuida de su creación. ¿Sabe? ¿Cuántos han visto lirios? Levante la mano, ¿quién conoce los lirios? Muy pocas personas. Los lirios son plantas muy bonitas, de diferentes colores. Pero ¿tú sabes que los lirios sobreviven casi en todos los terrenos?
Y uno dice, no, ¿por qué? En el invierno los lirios no dan flor, sí. Pero ¿sabías que la flor de los lirios es interna? Cuando hay mucho frío, los lirios hacen una cápsula interna en las raíces y ahí se cuidan. Y cuando llega el verano o la primavera, eso sale. Mira cómo Dios cuida a los lirios. En el invierno, no los expone al frío, hace que tengan una cápsula interna para mantenerse a temperatura. Y cuando llega la primavera, eso sale. Y son hermosos. Pero Dios dice, ni siquiera Salomón, con toda su gloria, porque Salomón fue el reino más glorioso que hubo en Israel, se puede vestir como se visten los niños, porque Dios los sustenta. Hermanos, ¿han leído la historia de Salomón? Salomón no tenía que preocuparse por nada, porque Dios le dio todo. Le dio riqueza, le dio paz, le dio señorío, le dio sabiduría, le dio influencia, le dio fama, le dio todo. Y Dios dice, ni siquiera Salomón pudo lo que estas flores pueden. ¿No cuidaré yo más de ustedes? ¿A cuántos nos desafía esta palabra? ¿Cuántos nos desafía el corazón de confiar más en Dios? Por eso Job capítulo 38, versículo 41 dice, ¿quién da comida a los cuervos cuando sus crías claman a Dios y andan errantes con hambre? ¿Quién? ¿Quién hace eso? Dios. ¿Has visto a los cuervitos cuando son chiquitos y están en el nido? Son escandalosos, gritan todo el tiempo. ¿Por qué gritan los cuervos? ¿Le están reclamando a su mamá? No. Es un reclamo a la naturaleza, es lo que dicen los expertos. Pero nosotros creemos que simplemente están clamando porque Dios los sustente, porque la creación clama a su Dios en todo momento, porque la creación sabe de su Dios. Y Dios les provee, ¿sí o no? Claro, Dios les provee. ¿Sabe la segunda razón por la que Dios nos prohíbe la preocupación? Porque la preocupación no produce resultado y a Dios le gustan los frutos. A Dios le gustan los frutos. Por eso hay frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. ¿Sí o no? Esos son los frutos del Espíritu. Pero la carne no tiene frutos. La carne tiene obras. ¿Me entiende? ¿Qué produce frutos? El Espíritu. ¿Y a Dios le gusta? El fruto. Pero la carne tiene acciones, nada más. Mi preocupación es una acción de mi carne. Pero mi fruto del Espíritu es sí. ¿Me siguió? Un fruto de mi espíritu es sí. Pero una obra de mi carne es preocupación. La preocupación no produce resultado. Por eso en Mateo 7:27 dice, ¿acaso con toda su preocupación, perdón, en Mateo 6 dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un día? ¿Acaso con todas tus preocupaciones puedes añadir un día a tu vida? Hermanos, anota eso si puedes. La ansiedad es como una mecedora. Da movimiento, pero no avanza. Así es nuestra preocupación. ¿Te has sentado en una mecedora? Te mueves, pero nunca avanzas. La preocupación es así. Te meses, pero no resuelves. Dile a la persona que está a tu lado, la preocupación no resuelve nada. Vamos, dile. Tienes que tener fe. Por eso el Salmo 37, versículo 25 dice, una vez fui joven, mas ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando. ¿Cuántos lo creen esta palabra? Porque Dios se preocupa por nosotros. Pero quiero terminar hablando de las soluciones. Porque ya presentamos un problema. ¿Cuántos tenemos problema de preocupación?
Ya nos dimos cuenta que todos. ¿Amén? Listo, muy bien. Ahora, ¿cómo lo resolvemos, pastor? Mateo 6:33 es nuestra solución. Jesucristo, yo creo que hace un alto en medio de todo lo que está diciendo. Particularmente lo leo así, lo siento así. Termina de hablar de todo Jesús, lo que está haciendo énfasis. Y él está diciendo, no se preocupen, porque la preocupación, mira lo que dice el versículo 32, esa preocupación domina el pensamiento de los incrédulos. Eso es importante que lo anotemos. La preocupación, dice, todas estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando Jesús? A hijos de Dios. ¿A quién le está hablando? ¿A quién? A hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Entonces escucha, porque esto es para ti y para mí. Nuestro Padre dice, ya conoce todas tus necesidades. Y hace un alto, porque hay un punto. Y cuando hay un punto, necesitas respirar. Respira. Toma aire. Dile a la persona que está a tu lado, despierta. Listo. Tomamos aire. E inmediatamente Jesús dice, busque el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesita. Cuando tú vienes leyendo esto y haces una pausa y respiras realmente y entiendes lo que Jesús está diciendo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y si quieres, tú haces una pausa en tu devocional o en tu momento con Dios y te preguntas esto, ¿yo lo estoy haciendo? ¿Yo lo estoy haciendo? ¿Yo estoy buscando el reino de Dios por encima de todo? ¿Es el reino de Dios mi prioridad en el día? ¿Es Dios lo primero al despertarme y lo último al acostarme? Porque resulta que su palabra dice, ¿sabes qué? Que Él es el alfa y el omega. Eres el principio y el fin. Entonces, debería ser lo primero en mi día y lo último al cerrar mis ojos. Y empiezas a preguntarte, ¿lo estoy poniendo en primer lugar? ¿Busco su reino? ¿Busco su gloria en lo que hago? ¿En mi trabajo? ¿Lo pongo en primer lugar a Dios? ¿En mi vida busco de Dios constantemente? El problema, les voy a decir, hermanos, es que la verdad es que no. Es que casi ninguno de los que estamos aquí, y me incluyo, casi ninguno de los que estamos aquí buscamos su reino por encima de todo lo demás. No me digas, pastor, yo leo la Biblia todos los días. Sí, ¿sabes por qué? Porque tú puedes leer la Biblia todos los días y aún así no buscar su reino. No me digas, pastor, yo oro todos los días, porque aún así puedas orar todo el día. Tu corazón puede estar distante de Dios porque pueden ser discursos vacíos. No me digas, yo escucho alabanzas todo el día, porque al final tú puedes alabar y cantar, o tú puedes cantar al Señor, pero no necesariamente alabar porque ni siquiera entiendes lo que estás cantando. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta si estás buscando el reino de Dios? Padres, es cuando tú le dices a tus hijos, tu única responsabilidad es sacar buenas notas, de crecer, ser un buen profesional y una buena persona. Sabes, si tú te enfocas en eso, pero te voy a decir algo, ¿cuántas veces le dices a tu hijo, una de tus responsabilidades principales es buscar el reino de Dios también? ¿Cuántos queremos la excelencia de los hijos? Profesional, educativa. Yo estoy de acuerdo con eso. Y me encanta, debemos buscarlo. Pero la excelencia espiritual, ¿por qué no la exiges? ¿Sabes cuándo te das cuenta que no buscas el reino con tus hijos? Cuando a la hora del culto los pones en una academia. Porque en vez de organizar tu día para que ellos vengan a la reunión de jóvenes, no, no, no.
hay cosas más importantes. Perdón, no es una crítica. Estoy tratando de poner un ejemplo para que me puedas entender. Pero si te duele, está bien. Porque probablemente estás buscando la excelencia en otras áreas, pero te olvidaste lo que dice Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Si tú en tu trabajo, tú en tu semana dices, es que no tengo tiempo para Dios, hermano, perdóname, no tienes el reino de Dios en primer lugar. Si tu prioridad es buscar dinero, si tu prioridad es gestionar, si tu prioridad es hacer cosas, hermano, está bien. Vamos, te felicito. Estás buscando ese reino, porque estás buscando crecer en este reino. Si tú llegas a la iglesia y no tienes la capacidad de apagar tu celular 20 minutos, 1 hora, sino que tienes que salir y contestar una llamada, o tienes que responder, o tienes que hacer algo, te voy a decir algo, no estás buscando el reino de Dios en primer lugar. ¿Saben por qué? Porque tú crees que el mundo no puede vivir sin ti 1 hora. Necesitas contestar la llamada. Pero tu tiempo con Dios no es importante. Estás orando, estás escuchando su palabra. Si tú y yo creemos que el domingo es el día del Señor, pero en realidad son las horas del Señor, porque no, yo no puedo cerrar mi negocio, yo tengo que trabajar, no, yo descanso los martes, los miércoles, los viernes, pero no, el domingo no. Hermano, no estás entendiendo, el día del Señor es el domingo y ese Señor murió por ti, por mí. No lo estás buscando en primer lugar, no te mientas. Porque mientras más nos montamos, menos vamos a buscar del reino de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios por encima de todo lo demás. Vive una vida justa. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? ¿Cuál es la consecuencia, iglesia? ¿Cuál es? Y todo lo demás será añadido. Dios les dará todo lo que necesita. Pero es que eso requiere fe. Eso requiere decisiones. Eso requiere decisiones muy drásticas. Porque resulta que el domingo es que yo quiero dormir más. Listo, bien. Bravo, estás buscando este reino, bien. No me digas que estás buscando el reino de Dios porque prefieres dormir que estar en su casa. No, pastores, usted no entiende. Es que el domingo es día de la familia. Sí, pero ¿quién te da la familia? ¿No es Dios? No deberías venir acá a alabarlo porque tienes familia, pero no. No estás buscando el reino. Pero ¿sabes por qué te digo esto? Porque yo mismo he sido confrontado con eso esta semana. No estoy aquí para decirte lo que yo estoy haciendo y ustedes no. Estoy aquí para decirle lo que tenemos que hacer juntos, porque yo mismo me he dado cuenta que no estoy buscando el reino de Dios en primer lugar. Porque cuando lo analicé me di cuenta de que estamos fallando en eso. Porque ya no podemos ser los que queremos encajar en el mundo, cristianos para encajar. No hay que ponernos tan espirituales porque que la gente como que nos va a ver mal. Que no hay que ser tanto, no hay que parecer tanto, hay que como ser más cool, más fresh. Qué bueno, porque si tratas de encajar en este mundo, tu corazón se está revelando tal lo que es. Tu corazón no está buscando el reino de Dios, está buscando el reino del mundo. Quieres encajar aquí. Y hermanos, perdón, no estoy diciendo que no trabajen, no estoy diciendo que no crezcamos, no estoy diciendo que nos preocupemos o hagamos cosas en este mundo. Lo que estoy diciendo es que busquemos primeramente el reino. Porque eso es lo que debería hacer la iglesia, es lo que Cristo está diciéndole para la iglesia. No le está hablando a cualquier persona. ¿A quién le está hablando? La iglesia. ¿Por qué? Porque justamente cuando Jesús está hablando, dice, pues su Padre, ¿a quién está hablando? A hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Entonces busca su reino por encima de todo. Ven a la oración. Ven a la iglesia. Sirve en la iglesia. Predica en la calle, a tiempo y fuera de tiempo. Busca de Dios. Tenlo presente en tus caminos, en tus decisiones, en tu trabajo, en tus palabras, en tus pensamientos, en tus actitudes, en tus acciones, en tus conversaciones, en tus búsquedas de internet, en tus redes. En todo tenlo a Dios. No, pastor, ya, esto es exagerado, esto es demasiado. Bien, eso es lo mismo que pasó con los discípulos. ¿Sabes qué hicieron? Se fueron y Jesús volteó y les preguntó a los que estaban ahí, ¿ustedes también se irán?
Porque la gente se iba diciendo, palabra dura. Está bien. Porque la Biblia está escrita para incomodarnos, pero está escrita para incomodar el pecado que habita en nosotros. Y por eso la solución a la preocupación es busca el reino de Dios por encima de todo. Vive una vida justa. Y cuando lo consigas, todo lo demás se encarga Dios. Pero cuando buscamos el reino de aquí y no vivimos una vida justa, entonces nosotros nos encargamos de todo. No Dios. Y después viene la queja. ¿Por qué Dios no me da? ¿Por qué Dios no hizo eso? ¿Por qué Dios no aquello? Porque no buscaste su reino en primer lugar. Y Jesús termina de una manera magistral. Que el versículo 34 dice, así que otra vez, no se preocupe. Vuelve a enfatizar, pero sabes, Jesús va a hacer una concesión para nosotros. Y es importante que le prestes atención. No se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Y dice algo importante, los problemas de hoy son suficientes por hoy. ¿Sabes qué está revelando en este problema, en este versículo Jesús? Nuestra limitación. Tus fuerzas y las mías solo nos da para un día. Solo tenemos capacidad para preocuparnos por hoy. Eso es suficiente. Por eso Jesús dice, no te preocupes por el mañana, porque mañana traerá sus propias preocupaciones. Suficiente con los de hoy. Los problemas del día de hoy son suficientes. Pastor, pero Dios está diciendo, no te preocupes. Acá parece que está diciendo, está bien que te preocupes por un día, porque Jesús está hablando de preocuparte en la medida correcta. Preocúpate por lo real. Preocúpate por lo que te pasa hoy. Preocúpate por lo que te pasa ahorita. Si ahorita te empieza a doler aquí abajo, dices, ay, creo que es el apéndice. Preocúpate, está bien. ¿Por qué? Porque te está doliendo ahorita. Pero no te preocupes, creo que mañana me va a doler el apéndice. No. ¿Entiende la diferencia? Porque las preocupaciones de hoy son suficientes para hoy. Mira a la persona que está a tu lado, no tenemos fuerza para mañana. Suficientes con la de hoy. Por eso Corrie ten Boom decía lo siguiente, la preocupación no quita los problemas de mañana, quita la fuerza de hoy. No te preocupes por mañana, porque hoy son suficientes preocupaciones. Hermano, Dios no quiere que vivamos divididos en nuestra mente y corazón. Quiere que a una sola todo nuestro ser alabe al Señor. Por eso dice, a una sola voz, toda la creación alaba al Señor. Tu mente, tu corazón, mi mente y mi corazón en unidad, deberíamos alabar al Señor. Recuerda quién te creó. Si Dios te dio la vida, va a cuidar de ti en los detalles. Miremos las aves. Trabajan, pero no viven ansiosos. Tú no ves un ave diciendo, ay, creo que voy al psicólogo, tengo ansiedad. No saben ni siquiera qué es ansiedad porque saben que van a tener. Confía en la soberanía de Dios. Y recuerda algo, tu preocupación no añade horas, te las quita. La preocupación no añade, te quita. Cierro esto. Disfruta. Aprendamos a disfrutar el hoy. ¿Tienes familia? Disfrútala. ¿Tienes hijos? Disfrútalos. Deja de quejarte de ellos cuando cumplen 18 para que se vayan. No, disfrútalos. ¿Tienes un esposo? Disfrútalo. ¿Tienes esposa? Disfrútala. ¿Tienes una casa? Disfrútala. Pastor, pero tiene goteras, pero disfruta tus goteras. Porque hay gente que ni siquiera tiene una casa. Disfruta lo que tienes.
Gózate en lo que tienes. Llega a tu casa entre semana, abre la puerta. ¿Cuántos llegan a casa y ven a su familia? ¿Sabes? La victoria, ¿qué es eso? Abrir la puerta y ver a tus hijos correr, ver a tu esposa caminar por allí, ver a tu esposo estar. ¿Saben lo victorioso que es eso? Decir gracias Dios porque llegué vivo. Porque no tienes la obligación de mantenerme vivo, ni a mí ni a mi familia, pero aquí estamos, gracias Dios. Porque aunque sea comeremos un pan, los 4, los 5, los 10 juntos, pero estamos juntos. Y lo voy a disfrutar. Voy a disfrutar mi iglesia. Voy a llegar a mi iglesia temprano y la voy a disfrutar. Y el pastor predica 1 hora y media. ¿Qué importa? Disfrútalo. Pero disfruta el servir a Dios. No vengas solo a sentarte. Ven y disfruta la iglesia. Sirve. Ayuda. Bendice a otros. Predica. ¿Sabes por qué? Porque lo que Jesús quiere es que dejemos de preocuparnos y empecemos a vivir. Porque el evangelio es vida. Que estamos llamados para hacer vivir a otros. ¿Cuántos están viviendo? ¿Y cuántos nos hemos dado cuenta que estamos sobreviviendo? Porque solo preocupamos. Hermanos, la preocupación mira el problema, pero la fe mira al proveedor, al creador, al Dios todopoderoso. No te preocupes por nada. En cambio, ora por todo. Denle gracias a Dios. Y esa es la palabra. Los incrédulos se preocupan. Los cristianos alaban. ¿Cierto? Los incrédulos se preocupan. Los cristianos alaban. Pablo y Silas en la cárcel, desnudos. ¿Qué hicieron? Pero si no tenían nada, es que buscaban el reino de Dios. Porque sabían que todo lo demás sería añadido.